Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Fujimoto y en esta oportunidad les voy a narrar la obra La rebelión de la granja de George Orwell. Bueno, en el primer capítulo nos habla básicamente nos presenta una situación. Existía una granja donde el dueño de la granja, que se llamaba el señor Jones, quizás por problemas económicos que presentaba él en la granja, se había dedicado al vicio de estar tomando todos los días, ¿no? Se había vuelto una persona alcohólica. Entonces, por ende, de repente por la depresión que él sentía, ya que las cosas económicamente no iban bien, entonces quizás por eso él se dedicó al alcohol y a esas cosas. Hubo una noche donde él llegó como que a dejar todo en orden para irse a dormir. Llegó, cerró como que las puertas de los animales, de los establos, de todo, pero se olvidó de cerrar una puerta. Se olvidó de cerrar la puerta del granero chico. Entonces, él iba gritando, renegando, así, refunfuñando. Entonces los animales que estaban por ahí como que en la oscuridad, ellos estaban observando sus actitudes. Ellos estaban observando cómo es que había llegado el señor Jones, y para ellos ya era algo como que, o sea, lo normalizaban, pues, ¿no? Entonces, cuando el señor Jones, como les dije, termina de cerrar todo, supuestamente, llega para su cuarto, su casa, donde estaba su esposa. Ya estaba durmiendo, estaba roncando ya, y se quita las botas, todo, se empieza a alistar él para dormirse ya, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando los animales de la granja se aseguraron de que el señor Jones ya no estaba merodeando por ahí, ya no estaba por ahí, o sea, ya se esfumó, desapareció, ya estaba por su casa. Entonces ellos habían acordado ya que iban a hacer una reunión, y la reunión iba a ser encabezada, liderada, o el ponente en la reunión iba a ser el cerdo mayor. El cerdo mayor, que se llamaba el viejo mayor. El viejo mayor era un cerdo ya mayor, obviamente, que tenía aproximadamente 12 años de edad, ¿no? Y era, como nos lo demuestran en la obra, es que él decía que era un cerdo privilegiado porque había durado tanto tiempo y no lo habían sacrificado. Entonces, ese cerdo era tan importante para todos los animalitos que eran miembros de la granja. Era tan importante que todos estaban dispuestos a sacrificar una hora de sueño para escuchar qué tan importante era lo que el cerdo tenía que decirles. Entonces se reunieron todos en el granero menor, donde se encontraba el cerdo, que era como que en un espacio alto, así, ¿no? Como altito, pues, ¿no? Un poquito altito, y ahí se encontraba en su posilga. Entonces el cerdo empezó a hacerles una reunión donde básicamente, en conclusión, lo que hizo el cerdo, todos los animalitos se reunieron, se acomodaron como ellos quisieron, cada uno por aquí, cada uno por allá. Y entonces el cerdo básicamente lo que empezó a hacer fue a contarles o a hablarles sobre la realidad. O sea, el cerdo lo que quería era abrirle los ojos, destaparle los ojos, ya que lo que yo entendí es que estos animalitos, de repente, ellos vivían su día a día, ¿no? O sea, es como que el señor Jones les daba de comer lo necesario para que ellos puedan sobrevivir y producirle un beneficio a él. Entonces, él lo que hace, el cerdo mayor, al hablarle a todos los animalitos que estaban ahí reunidos, es hacerles entender, hablarles sobre la realidad de las cosas, explicarles la realidad de las cosas. Básicamente la idea que él trataba de dar a entender era que los humanos tenían malas costumbres, que los humanos eran personas malas, codiciosas, ¿no? Que ellos, o sea, les explicaba el proceso de vida de cada uno, el ciclo de vida
de un animal de granja. Por ejemplo, les decía que las vacas muchas veces tienen sus terneritos y ellos no pueden verlos crecer o no pueden criarse con ellos y son alejados de sus terneros, y ellas viven produciendo miles de litros de leche al año, a la semana, al día, así. O sea, una cosa bárbara. Lo mismo con los chanchos, que llegaban a una cierta edad determinada y entonces ellos eran sacrificados. Es por eso que él se denomina como un un animal privilegiado, pues no, porque tenía 12 años y no lo habían matado. Entonces lo mismo le decía a todos los animales. Les explicaba cuál era su ciclo de vida y que su ciclo de vida acababa en el momento en el que ellos ya dejaban, como por ejemplo, de producirles, pues, ¿no? Ya dejaste de producir, eres un animal, dejaste de producir, ya no me sirves, entonces te sacrifico para, de alguna manera, de la forma que sea, obtener un beneficio contigo. Esa era, en pocas palabras, lo que el cerdo quería darles a entender, quería explicarles. Esa noche, el cerdo, después de la reunión, el cerdo les enseñó una canción, ¿no? A todos los animales. Entonces todos los animales les gustó la canción, les gustó, pegó la canción en ellos, entonces se la aprendieron. Y como se la aprendieron, todos empezaron a cantarlo como que a la par. Y entre todo lo que los animalitos empezaron a cantarlo a la par, o sea, en sus sonidos de animales, se hizo el bullicio. Y ese bullicio fue lo que despertó al señor Jones, ¿no? Ese bullicio fue el que despertó al señor Jones. El señor Jones se despertó enojado con una escopeta y tiró pum pum balazos. Tiró balazos así, a la oscuridad. Entonces todos los animales salieron despavoridos de ahí. Salieron despavoridos, se esfumaron. Después de eso, pasaron 3 días después de la reunión que el cerdo mayor, el viejo mayor, les había dado a los animalitos, ¿no? Y el cerdo murió. El cerdo les había dicho y les había comentado que ya no le quedaba mucho tiempo de vida. Él ya se los había anticipado y les había dicho que no le quedaba mucho tiempo de vida y que él esperaba que ellos puedan recapacitar y dejen de ser como que animalitos conformistas que se conformaban simplemente con lo que, o sea, yo te doy de comer para que tú sobrevivas y o sea, eso, ¿no? Entonces, aparte, él les dijo que en algún momento ellos iban a realizar algo así como que se iban a cansar de todo eso y ellos quizás en algún momento iban a realizar una rebelión. Y cuando esa rebelión sucediera, entonces era como que el señor Jones iba a desaparecer del mapa. Y cuando el señor Jones desaparezca del mapa, lo que él les dijo es que no quería que adopten las costumbres de los humanos. O sea, y aparte también les dijo que iba a estar prohibido, o sea, que iba a ser como que está prohibido que entre animales se mataran y que no adoptaran las costumbres de los humanos, porque los humanos, en el pensamiento de ellos, los humanos eran malos, los humanos eran personas codiciosas, personas que simplemente los utilizaban para sacar un beneficio de ellos, que los trataban mal, así. Horrible. Un pensamiento horrible sobre los humanos. Habían 2 cerditos, que uno se llamaba Snowball y el otro se llamaba Napoleón. Snowball, como su mismo nombre lo dice en inglés, era una bolita de nieve. Snowball era como que de carácter, tenía muy buena postura para hablar y ser un ponente y todo, pero tenía como que el carácter muy débil, o sea, era muy pacífico, así, por así decirlo. Y Napoleón era todo lo contrario. Napoleón era una persona rebelde, era una persona cerrada, era un cerdo cerrado, era todo lo contrario a Snowball. Entonces, los 3 cerditos que hay, que eran 3 cerditos jóvenes. Uno de esos cerditos se llamaba Squealer. Squealer tenía mucha facilidad de palabra. Squealer, cada que discutía, tenía una forma peculiar de persuadir a los demás, que era que saltaba para acá y saltaba para allá y movía la cola y así. Y era una forma muy peculiar de persuadir a los demás, porque él podía hasta incluso cambiar el pensamiento, o sea, cambiar como drásticamente. Por lo contrario, o sea, si algo era blanco, él lo podía hacer negro. Si algo era negro, él lo podía hacer blanco. Así, tanto así, ¿no? Entonces, en esos 3 días,
esos 3 cerditos menores, los babies, ellos habían elaborado en base a unas enseñanzas que les había dado el viejo mayor, les había heredado el viejo mayor, donde ellos hablaban, relataban lo del animalismo y esas cositas que lo del animalismo, que era lo que les había, todo el golpe de realidad que les había dado el viejo mayor. Entonces, empezaron a hacer una rutina o una costumbre de que en las noches, cuando el señor John se iba a dormir, ellos hacían sus reuniones, ¿no? Ellos hacían sus reuniones en el granero y ahí se conversaban temas, se discutían temas, pero cuando ellos empezaron a hablar sobre esos temas, siempre habían preguntas ignorantes, preguntas estúpidas, y animales cero empáticos. O sea, animales que decían, ¿por qué yo tengo que hacer una rebelión? ¿O por qué me importaría a mí lo que hagan después de que yo me muera? Lo que pase después de que yo me muera. ¿Eso por qué a mí me importaría? ¿No? Así pensaba. Entonces, ya, ellos decían, ¿por qué me debe importar a mí lo que pase después de que yo ya no esté? Porque yo tengo que sacrificarme haciendo una rebelión por otros animales que nada que ver conmigo. Entonces eran personas cero empáticas. Como también habían otro grupito que eran los defensores del señor Jones. Ellos decían, es que si el señor Jones no está, ¿quién nos va a dar de comer? Es que si el señor Jones no estuviera, no existiera, nosotros no tendríamos que comer. Así que le pusieron el trabajo muy difícil a los 3 chanchitos que intentaban ellos hacerles entender sobre lo del animalismo. Les pusieron el trabajo muy difícil porque era muy difícil convencerlos. Era muy difícil explicarles que ellos estaban pensando mal. Entonces, dentro de todas las preguntas estúpidas que había la mayor. No, ella era la mayor. La yegua. La yegua, ella le preguntaba a Snowball, ¿no? Le decía a Snowball, oye, y cuando ella estaba muy preocupada por cosas superficiales. Cuando después de la rebelión, igual voy a seguir comiendo terrones de azúcar. Snowball le respondía, le decía que no, porque ellos no van a tener cómo producirlo, o sea, cómo producir el azúcar. Pero ¿y puedo seguir utilizando las cintas que le ponen a los animales cuando los marcan? Porque es mi estilo y como que no es que sea la más vanidosa. Y Snowball, ya como que un poco estresado, trató de explicarle y decirle que esas cintas no eran algo de moda. Era lo que los marcaba a los animales para diferenciarlos, o sea, las reses, eso, ¿no? Dentro de ellos también estaba Moses, que era el cuervo. Y era el animal chismoso, el animal que no hacía nada, que no aportaba en nada, el animal que caía mal, el animal que era el consentido del señor Jones. Porque el señor Jones, cuando el señor Jones estaba en sus tardes así, el señor Jones se sentaba en la ventana y le daba pan remojado en cerveza a su cuervo. Entonces, el que caía mal. Estaba siempre por ahí merodeando, escuchando. Era chismoso. No hacía nada. Entonces él tenía otra teoría. Él decía que él tenía una teoría de que había un mundo de caramelo y que en ese mundo 7 veces era domingo. O sea, toda la semana era domingo, toda la semana descansaba. Y que sí, y entonces su mayor sueño de él era ir y conocer ese mundo de caramelo. Entonces había gentes que sí se creían eso de que el mundo del caramelo, y como que por ahí dudaban un poquito sobre la existencia de eso, que tan cierto era. Entonces, los cerditos tenían, como les dije, el trabajo difícil, ¿no? Y bueno, después también teníamos a los 2 caballos, ¿no? Ellos eran los... O sea, ellos no se hacían problemas por nada. Pero como ellos empezaron a agarrarle como que respeto
a los 3 cerdos, porque los 3 cerdos eran como que los animales más inteligentes, los consideraban los más inteligentes. Entonces ellos empezaron a escuchar lo que ellos decían. Y entonces ellos estaban de acuerdo con la teoría que ellos tenían sobre el animalismo y eso. Entonces ellos empezaban a difundirlo, empezaban a hacer su difusión, sus comentarios, ¿no? Para intentar convencer a los demás. Intentaban hacer persuadir a los demás, eh, soltar comentarios como para ayudar a convencer, o sea, ¿no? Ese tipo de cositas. Y siempre, cuando ya esas reuniones se terminaban, cuando ese centro de reuniones, de discusiones, de disputas se terminaba, ellos armoniosamente siempre terminaban con su canción Las Bestias de Inglaterra, ¿no? Ellos siempre terminaban todas sus reuniones con esa canción. Ya se les había hecho una rutina, se les había hecho ya una costumbre. Como les comenté antes, el señor había adaptado unas actitudes un poco depresivas, se había dedicado al alcohol, a la bebida. Bueno. Aparte que su granja estaba como, por así decirlo, en crisis. Él tenía trabajadores deshonestos, desordenados, flojos, que tenían toda la granja llena de cosas, de plagas, de maleza. Entonces ya su granja se veía como si estuviera abandonada. Estaba muy descuidada y los animalitos tampoco recibían las alimentaciones debidas. Entonces, con todo esto, eso significa que la rebelión se iba a dar más pronto de lo estimado. Entonces, en una festividad, después de ello, en una festividad también nos comentaban que el señor Jones se emborrachó así hasta sus pies. O sea, el señor Jones se emborrachó de una manera fatal. Tanto que él no regresó hasta el día siguiente, me parece, al mediodía. Entonces, llegó directamente, obviamente, a dormir. Se tapó la cara con un periódico y se quedó dormido. Los demás trabajadores siguieron su rutina como si nada pasara, porque el señor Jones era el quien los alimentaba. Entonces siguieron su rutina como si nada pasara. Ellos no sabían nada, ellos no estaban enterados de nada y no alimentaron a los animales. Entonces esto fue lo que adelantó la rebelión. Este fue el punto clave que adelantó la rebelión y hizo que la rebelión sea pero para allá. Los animales estaban muertos del hambre, desesperados, muertos del hambre. Ellos no habían comido nada. Entonces la vaca fue la que dio la iniciativa y rompió la puerta y todos los animales entraron y ellos se sirvieron, entraron al granero donde almacenaban la comida, el heno, esas cosas, el pienso, eso. Ellos entraron y ellos se sirvieron lo que ellos quisieron, ellos comieron lo que ellos quisieron, su buffet, hicieron su alboroto. Y el señor Jones, con el bullicio, con la bulla, con el desorden, se levantó junto con sus otros trabajadores y ellos fueron a atacar a los animales. Pero los animales, ya hartos de la situación, por fin los animales pensaron y dijeron, ya basta de esto. Entonces los animales se pusieron a discutir con el señor Jones y sus trabajadores. Ahí es donde se armó la rebelión. Se armó la rebelión y al final perdieron. O sea, los hombres perdieron y los animales ganaron porque los animales se avalancharon encima de ellos, los animales atacaron y entonces los hombres perdieron. El señor Jones ya estaba como atemorizado. Entonces él ya no quería enfrentarse solo, así que se fue a donde él normalmente salía y se iba a tomar. Se fue y reunió a todos, más granjeros, así, un montón de hombres que llegaron con trinches y palas y así, cosas así como que para acechar a los animales. Pero cuando ellos llegaron, no fue como ellos lo tenían planeado. Nuevamente volvieron a perder esa rebelión. Ellos volvieron a perder esa batalla, esa pelea con los animales. Entonces cuando empezó el problema y ellos ya se veían resignados a perder, la esposa del señor Jones, la señora Jones, se asomó a mirar lo que estaba pasando y le dio miedo. Ella agarró lo primero que vio, ella agarró una bolsa, lo primero que vio, guardó lo primero que pudo ella y se fue, se perdió por ahí, por la granja, se perdió. Los animales los corretearon tanto hasta que lo sacaron a la pista, a la carretera.
para ellos asegurarse de que no iban a volver. Una vez que ellos se aseguraron de que ya no había ningún ser humano, no había ninguna persona, ellos entraron a la casa. Entraron a la casa para ellos inspeccionar, para que ellos ver el espacio de cómo vivía el humano por dentro, pero sin querer adaptar las costumbres, sin querer copiar o adaptarse a las costumbres que los humanos tenían, ¿no? Cabe resaltar que cuando ellos se fueron, tras de ellos se fue el animal chinchoso, el animal molestoso, que era el cuervo. El cuervo se fue detrás de la señora Ball aleteando y gritando. Ellos no estaban entrando, estaban inspeccionando, pero dentro de ellos no podían creer que ellos habían ganado después de tanto tiempo de injusticias, después de tanto tiempo que los explotaron y los trataron mal. Ellos por fin ganaron. Entonces, bueno, ellos decidieron agarrar todas las pertenencias, toda la ropa del señor Jones y quemarla. Ellos dijeron que los animales debían estar sin ropa. No, la ropa era para los humanos. Boxer escuchó eso. Boxer tenía un gorrito de paja que él utilizaba porque a él le fastidiaba. Él no quería que las moscas se le pararan en las orejas y él tuviera que estar. Sí. Incluso él odiaba y él decía que mejor no hubieran existido las moscas. Entonces, bueno, así quemaron todo lo que pudieron quemar. Ellos tomaron posesión de la granja, de la casa, y quedaron y coordinaron en que la casa no se iba a destruir porque iba a quedar como un museo. Y todos estaban de acuerdo, eso fue por unanimidad. Entonces, ellos empezaron a hacer de las suyas con la casa, ellos empezaron a pintar como ellos quisieron y empezaron a poner los colores que ellos quisieron. Ellos, mediante un libro que le habían visto a la señora Jones, ellos habían aprendido a leer un poco, pero habían aprendido un poco a leer, ¿no? Entonces ellos más o menos ya entendían la lectura y la escritura. Entonces ellos pintaron todo y ellos le cambiaron el nombre a la granja. La granja empezó a llamarse se tituló como la granja animal, ¿no? Y ellos habían estipulado que en esa granja iban a haber 7 reglas que lo llamaron como las 7 reglas o los 7 mandamientos, donde ellos dijeron que todo lo que caminaba con 2 pies era enemigo, o sea, los humanos eran enemigos, que todo lo que camina solo entre 4 patas o tenga alas es un amigo, que ningún animal iba a usar ropa, todos tenían que estar desnudos, que ningún animal iba a dormir en una habitación o en una cama, que ningún animal iba a beber alcohol, que ningún animal iba a matar a otro animal, y que todos los animales eran iguales. Todos eran iguales. Nadie tenía ninguna diferencia. Entonces, el letrero estaba escrito de manera nítida, se veía muy claro. El único inconveniente es que de repente tenía por ahí una que otra falta ortográfica, como letras invertidas y cosas así. Pero entonces ellos sabían que se acercaba también, después de hacer toda esa tarea de pintar y hacer las reglas y todo eso, ellos sabían que tenían la tarea de que ya se venía la temporada de cosecha. Entonces les tocaba a todos en conjunto ponerse a hacer las tareas que necesitaba la granja para prevalecer. Pero cuando ellos iban a empezar en eso, las vacas empezaron a mugir muy fuerte. ¿Qué era lo que pasaba con las vacas? Tenían más de 24 horas que no habían sido ordeñadas, ya sus ubres les reventaban. Entonces, para crear una solución ante ello, los cerdos, como tenían como que las pezuñas perfectas para que ellos puedan ordeñar, ellos ordeñaron a las vacas y aliviaron el dolor que ellas sentían. Entonces, una vez que ellos ordeñaron, ellos sacaron algo de 5 baldes, de una leche cremosa, rica. Entonces ellos se pusieron a pensar y dijeron, ¿y ahora qué hacemos con tanta leche? Y no sabían cómo respondérselo, no sabían qué hacer con tanta leche. Pero uno de los cerditos dijo que no era momento de pensar en eso, que tenían que ir y cosechar. Entonces ellos fueron y cosecharon y cosecharon y cosecharon. Cuando ellos terminaron se anocheció y cuando ellos volvieron al punto donde habían dejado la leche, ya la leche no estaba, ya la leche había desaparecido. Entonces ellos
empezaron a adaptar las costumbres, se empezaron a acostumbrar a ellos a hacer su propio trabajo, a obtener su propio alimento, y ya no se quejaban porque era como que ellos trabajaban por su propio alimento y comían más y recibían lo verdaderamente justo. Pero los cerdos empezaron a adueñarse de las manzanas, porque ellos decían que las manzanas eran lo mejor para ellos. Como ellos eran los considerados los cerebros brillantes, ellos se acaparaban las manzanas porque ellos decían que eso era lo mejor para ellos. Ellos empezaron a alfabetizarse, o sea, ellos empezaron a leer, a escribir, y ellos estipularon su regla más importante, que estaba dentro de sus 7 mandamientos, que decía: 4 patas bueno, 2 patas malo. Entonces, finalmente, ellos empezaron a valorar el esfuerzo que ellos habían tenido, lo que ellos habían ganado, la rebelión. Entonces, ellos empezaron a mandar grupos de palomas a las granjas vecinas para que ellos se persuadieran en los demás animales y les contaran acerca de los planes de la rebelión para que todos se rebelen en sus granjas. Entonces, al final ellos crean como algo conmemorativo para honrar la rebelión que ellos tuvieron, donde ellos lanzaban cañones y esas cosas, como que para celebrar que ellos le ganaron al señor Jones. Y cabe resaltar que durante ese intento que ellos tenían por hacerle saber a los animales de las granjas vecinas lo de la rebelión y todo ese tema, Molly, que era la yegua vanidosa, no hacía nada. Ella no le interesaba nada, ella era la menos útil, por así decirlo, no le importaba nada. Y ella, bueno, se volvía cada vez más especial, se volvió cada vez más fastidiosa. Ella llegaba siempre tarde a lo que le tocaba hacer, y siempre ponía muchos pretextos, muchas excusas, que se había quedado dormida, que le dolía esto, que le dolía el otro. Y era raro porque ella se alimentaba bien, y después de esos comportamientos ella se desaparece. Cuando ella se va, la granja prácticamente se partió en dos. Porque hubo una discusión entre Napoleón y Snowball, donde ellos estaban teniendo una disputa a causa del molino de viento que ellos iban a realizar. Entonces, como ya lo había mencionado, Napoleón había criado a los perritos que estaban abandonados. Napoleón había criado perritos abandonados, y él hizo que estos perritos se vayan en contra de Snowball, y fue así como él decidió sacarlo de manera brusca y él quedarse con el puesto, y ahí inició su dictadura de Napoleón en la granja. Después de su dictadura, Napoleón estipuló que él sí iba a hacer tratados o negocios con humanos. O sea, él lo puso como una ordenanza, era su dictadura y él dijo que se iba a hacer así y se iba a hacer así. Durante su gobierno o su dictadura, la granja estaba yéndose por un mal estado, ya que ellos dejaron de cumplir las normas que habían estipulado antes, y ellos dijeron que ellos no iban a dormir en cuartos, pero empezaron a dormir en cuartos por la dictadura de Napoleón. Empezaron a dormir en cuartos, empezaron a descuidar la granja, todo se veía mal, el molino terminó destrozándose. Entonces eso hacía que los animales, de repente, con la rutina de vida que tenían antes y el trabajo más relajado que tenían antes, que no trabajaban tantas horas y podían comer más, eso se les agravó la situación, y ellos tenían que trabajar mucho más para poder producir, ¿no? Eso fue como consecuencia de la dictadura de Napoleón. Entonces, entre toda esa situación deplorable que estaba sucediendo en la granja por la dictadura de Napoleón, empezó a hacerse notar la escasez,
las gallinas ya no estaban de acuerdo con hacer los tratados con los humanos y vender sus huevos y deshacerse de ellos. Entonces, como Napoleón era una persona dictador, era un dictador, él todo lo hacía mandando a sus perros a que lo defiendan, y sus perros se hacían cargo de esas situaciones y sus perros tomaban posesión de lo que ellos querían y así. Entonces, toda la situación se fue empeorando, todo se fue agravando, todo iba yendo mal en la granja. Entonces, como ya no tenían los recursos, presentaban escasez, los perros que había creado Napoleón, ellos mataban a muchos animales, supuestamente acusándolos de una traición, supuestamente. Pero ya entonces en la granja ya se sentía como que el miedo, la confusión de lo que estaba pasando entre los demás animales, porque todo cambió de manera tan drástica para ellos. Ellos al principio tenían todo bien, cuando ellos eran democráticos y escuchaban a todas las partes, todo iba bien, ellos trabajaban en equipo, trabajaban mejor, y ahora drásticamente vieron el cambio de la dictadura de Napoleón, y ellos por hacerle caso, porque era una dictadura, valga la redundancia, es que ahora ellos sufren las consecuencias de esos actos, ¿no? Y ellos viven la escasez, no tienen para comer, sufren la violencia, se sienten temerosos, están asustados. La granja verdaderamente está en crisis. Bueno, viéndose en la escasez, Napoleón se le ocurrió la brillante idea de venderle la madera al señor Frederick, pero este humano, el señor Frederick, de la granja vecina, le pagó con billetes falsos, lo estafó. Entonces esto fue lo que desató la ira de Napoleón. Y empezó otra rebelión. Y llegaron los granjeros que eran del señor Frederick. Llegaron y empezó la discusión. La rebelión fue tan fuerte que destruyeron su molino que ellos tenían. Le destruyeron el molino. Entonces al final los animales lograron ganar una vez más la batalla, pero esto les ocasionó muchas pérdidas. Muchos animales murieron. Entonces los cerdos se habían emborrachado, los cerdos habían encontrado whisky, se habían emborrachado, y al día siguiente ellos cambiaron el testamento que ellos habían puesto, que ningún animal podía matar a otro animal, y le pusieron simplemente sin causa. O sea, ellos estaban cambiando todos sus testamentos que habían puesto, todo lo que habían estipulado, lo estaban cambiando conforme a su beneficio. Tal cual lo que ellos no querían adaptar, los comportamientos del humano, lo estaban adaptando poco a poco sin darse cuenta. Lentamente ellos estaban siendo como los humanos que tanto ellos despreciaban y odiaban, y no se estaban dando cuenta. Y bueno, a partir de ahí básicamente Napoleón hizo lo que quiso con la granja. Empezó, como les dije, a adaptar todas las costumbres del humano que ellos tanto detestaban. Terminó vendiendo la Boxer sin vida, lo vendió para comprarse trago, para tener dinero él, se enriqueció él. Se hizo más poderoso y cada vez más poderoso, y hacía lo mismo o incluso peor de lo que hacía el señor Jones. Cada uno así, paso a paso, él fue destruyendo todos los testamentos que todos los animales habían estipulado. Se fueron aboliendo poco a poco. Y bueno, ya para este momento los animales también eran obligados como que a participar de reuniones o rituales donde ellos celebraban el supuesto éxito de Napoleón. Y bueno, con el paso del tiempo, de los años, los animales se dieron cuenta que la vida cada vez era más dura, más difícil, que Napoleón había adaptado completamente los comportamientos y las costumbres de los humanos, y tanto lo había adaptado que incluso ya se reunía con ellos, ya compartía con ellos. Organizaban fiestas donde ellos se encerraban en la casa y jugaban a las cartas y tomaban whisky, cosas así. Y los animales que yacían y veían desde afuera ya ni siquiera eran capaces de distinguir entre los humanos y los cerdos que se encontraban ahí jugando.
Pero bueno, finalmente eso fue todo lo que yo logré comprender de la obra. Es decir, lo que yo comprendí fue que al inicio, cuando estaba el viejo mayor, los animales se juntaron, escucharon, crearon una rebelión, crearon un problema. Ellos al principio trabajaban todo bien, mientras las cosas son de manera democrática, estás en un ambiente de armonía, entonces todo marcha bien porque es un trabajo en equipo y todos tienen un objetivo común, que es vivir tranquilos, vivir bien, comer lo adecuado, comer lo necesario y comer lo justo por su trabajo, ¿no? Pero entonces cuando siempre había alguien, que en este caso era Napoleón, el que siempre quería sentirse con ánfulas de superioridad y esto, porque ellos los consideraban a los cerdos los más inteligentes, entonces él traicionó a su hermano, que era Snowball, lo traiciona y él hace su dictadura, pues no, él hace su dictadura, él hace que todos los animales prácticamente trabajen para él y le produzcan para él, para el beneficio de él. O sea, todo lo que ellos no querían adaptar de las costumbres de los humanos, terminaron ellos adaptándose, acoplándose a esas costumbres y adaptándolas a ellos, ¿no? Empezaron a vivir en la casa, empezaron a juntarse con los humanos, empezaron a cambiar los testamentos que ellos habían estipulado, y producto de todo eso, producto de la codicia, de la ambición y de todo eso, es que hubo bastantes bajas o bastantes muertes de miembros de los animalitos de la granja animal. Y finalmente, después de todo, ya ni siquiera los otros animales que quedaban, que estaban a cargo de, que ya estaban cansados porque el trabajo era tan pesado y era tan poco recompensado, porque volvieron a la misma rutina que ellos vivían con el señor Young, quizás mucho más complicada. Ellos ya simplemente estaban esclavizados a trabajar para Napoleón y ellos ya lo veían como que con temor a Napoleón. Eso es lo que yo entendí, que ellos ya lo veían como que con temor, porque ya lo veían que de repente los cerdos se juntaban con los humanos, compartían como si fueran lo mismo, y ya no existía esa exclusión que ellos sentían antes hacia los humanos. Ellos ya eran parte de los humanos prácticamente. Y bueno, eso es todo lo que yo entendí. Esa es mi conclusión de todo lo que yo entendí sobre la obra. Y nada, espero que les haya gustado lo que les he narrado. Y muchas gracias por ver mi video y por su atención.